mentalidad de abundancia, el camino hacia la riqueza sostenible. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu Subconsciente. Introducción: la mente como fuente de abundancia. La riqueza comienza en un lugar que muchos no consideran de inmediato: nuestra mente. Aunque el mundo nos enseña que la prosperidad se mide en términos materiales, es nuestra forma de pensar lo que determina si alcanzaremos un éxito duradero y pleno. La manera en que percibimos el dinero, las oportunidades y el éxito definen nuestras decisiones y, en última instancia, los resultados que obtenemos. Si bien solemos enfocarnos en factores externos para buscar la estabilidad económica, es fundamental reconocer que nuestras creencias internas moldean nuestra realidad. Es aquí donde entra en juego la mentalidad de abundancia. Una mentalidad de abundancia nos permite ver el mundo como un lugar lleno de oportunidades y posibilidades. A diferencia de la visión limitada, que promueve la competencia y la escasez, la abundancia nos invita a confiar en la generosidad de la vida. Este enfoque nos impulsa a actuar con confianza, a ser proactivos y a crear un flujo constante de bienestar. Esta idea no solo se aplica al dinero. La abundancia también se manifiesta en nuestras relaciones, en nuestra salud, en el tiempo y en las oportunidades que se nos presentan. Quienes adoptan este enfoque suelen vivir con menos ansiedad, siendo más conscientes del potencial que existe a su alrededor. Cambiar nuestra mentalidad requiere esfuerzo y disposición para desafiar creencias arraigadas. Sin embargo, una vez que logramos modificar nuestra perspectiva, nos damos cuenta de que la abundancia no es algo que llega desde fuera, sino una actitud interna que se refleja en todo lo que hacemos. El viaje hacia una mentalidad rica comienza con un solo paso: reentrenar nuestra mente para ver las infinitas posibilidades que ya existen a nuestro alrededor. ¿Estás listo para dar ese paso? Capítulo 1: Los principios de la riqueza interna. Para muchos, la riqueza se define principalmente en términos monetarios o materiales. Sin embargo, una comprensión más profunda de lo que significa ser verdaderamente rico va mucho más allá de la acumulación de bienes. La verdadera riqueza comienza en el interior, en la forma en que percibimos el mundo y nuestras propias capacidades. Antes de que la abundancia externa pueda manifestarse de manera sostenible, debemos cultivar una riqueza interna sólida. La riqueza interna se refiere a una serie de cualidades que determinan nuestro bienestar emocional, mental y espiritual. Es el cimiento sobre el cual se construyen el éxito y la prosperidad duraderos. Al fortalecer nuestra mente y espíritu, nos volvemos capaces de enfrentar los desafíos financieros y personales con una perspectiva equilibrada y resiliente. Este equilibrio interior nos permite tomar decisiones más acertadas, basadas en la claridad y la confianza, en lugar de la ansiedad o el miedo. 1. La abundancia emocional, la clave para el bienestar. Una de las primeras áreas a desarrollar es la abundancia emocional. La forma en que gestionamos nuestras emociones impacta directamente en nuestra capacidad para atraer y mantener la riqueza. El miedo, la inseguridad y la duda limitan nuestras acciones y nos impiden ver las oportunidades que están a nuestro alcance. Por otro lado, las emociones positivas como la gratitud, la confianza y el optimismo crean un entorno mental donde la abundancia florece. La gratitud, en particular, es una herramienta poderosa para desarrollar la abundancia emocional. Al enfocarnos en lo que ya tenemos, en lugar de obsesionarnos con lo que nos falta, cambiamos nuestra percepción de la vida. Esto no solo genera una mayor satisfacción personal, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades. Cuando apreciamos lo que el presente nos ofrece, atraemos más motivos para estar agradecidos. 2. La riqueza mental, pensamientos que crean realidades.
La riqueza mental se refiere a nuestra capacidad para mantener una actitud optimista y enfocada en el éxito. Nuestros pensamientos crean la base de nuestras decisiones y acciones, y es por eso que cultivar una mentalidad positiva y resiliente es crucial. Esto no significa ignorar las dificultades. La resiliencia mental nos permite enfrentar los desafíos sin perder de vista nuestras metas. Las personas con riqueza mental son capaces de ver los obstáculos como oportunidades para aprender y crecer. Más que evitar el fracaso, se trata de saber manejarlo cuando llega y usarlo como trampolín hacia el éxito. Además, el poder de la mente subconsciente juega un papel crucial en la creación de riqueza. La mente subconsciente actúa como una fuerza silenciosa que impulsa nuestras acciones de acuerdo con nuestras creencias más profundas. Si creemos que merecemos éxito y abundancia, nuestras acciones estarán alineadas con esa creencia. En cambio, si alimentamos pensamientos de escasez o insuficiencia, será difícil avanzar hacia una vida de prosperidad. 1.3. La abundancia espiritual, conectando con el propósito. La riqueza no es solo una cuestión de acumular bienes materiales, sino de vivir una vida con propósito y significado. La abundancia espiritual implica estar en sintonía con nuestros valores más profundos y con el propósito que impulsa nuestras acciones. Cuando nuestras metas y acciones están alineadas con un propósito mayor que el simple deseo de riqueza, el éxito llega de manera más natural y sostenible. Esto no significa que debamos renunciar a las metas materiales. Al contrario, tener un sentido de propósito espiritual puede amplificar nuestra capacidad para alcanzar la abundancia externa, porque nos permite actuar con integridad, generosidad y visión a largo plazo. Las personas que viven en consonancia con su propósito suelen experimentar una mayor satisfacción y plenitud, lo que, a su vez, las hace más abiertas a recibir las recompensas externas de su esfuerzo. 1.4. La sinergia de la riqueza interna y externa. Para muchos, la verdadera revelación es que la riqueza externa no es más que un reflejo de la riqueza interna. Los individuos más exitosos entienden que el desarrollo de una mentalidad de abundancia no solo transforma su vida personal, sino que también tiene un impacto directo en su capacidad para atraer oportunidades y crear prosperidad financiera. El equilibrio entre la abundancia emocional, mental y espiritual forma la base de una vida próspera. Al desarrollar estas áreas, no solo aumentamos nuestras posibilidades de éxito externo, sino que también nos aseguramos de que dicho éxito sea sostenible y profundamente satisfactorio. Capítulo 2. Programando tu mente para el éxito financiero. Una mente rica es la clave para atraer y sostener el éxito financiero. A menudo, las personas buscan respuestas externas para mejorar su situación económica, pero la realidad es que el éxito financiero comienza desde adentro. Programar tu mente para el éxito es un proceso de transformación que requiere identificar, cuestionar y reemplazar las creencias limitantes que te han mantenido en un ciclo de escasez. En este capítulo, abordaremos las técnicas y herramientas necesarias para reprogramar tu mente y alinearla con tus metas financieras. 2.1. Identificar creencias limitantes. El primer paso en la reprogramación mental es reconocer las creencias limitantes que te impiden alcanzar la abundancia. A lo largo de la vida, absorbemos ideas sobre el dinero y el éxito que pueden no estar alineadas con la verdad o con nuestras aspiraciones. Estas creencias suelen venir de nuestra educación, de la cultura en la que crecimos o de experiencias personales negativas. Algunas creencias limitantes comunes incluyen: el dinero es la raíz de todos los males. No soy lo suficientemente bueno para tener éxito. La riqueza es solo para unos pocos. Para ser rico, hay que explotar a los demás.
Estas ideas, aunque puedan parecer inofensivas o justificadas, limitan tu capacidad de prosperar porque influyen en la forma en que tomas decisiones y te comportas. Si, en lo profundo de tu subconsciente, crees que el dinero es algo negativo, será difícil atraerlo y mantenerlo. El primer paso es escribir estas creencias limitantes y luego desafiarlas con lógica y evidencia. ¿Es realmente cierto que el dinero solo trae problemas? ¿Acaso no hay personas prósperas que utilizan su riqueza para generar un impacto positivo? Al cuestionar la validez de estas creencias, comienzas a debilitarlas. 2. Reemplazar creencias limitantes por creencias empoderadoras. Una vez que hayas identificado las creencias que te frenan, el siguiente paso es reemplazarlas por pensamientos que promuevan el éxito. Este proceso requiere repetición y enfoque, ya que estamos tratando de reprogramar patrones mentales profundos. Algunas afirmaciones que pueden ayudarte en este proceso son: el dinero es una herramienta que me permite vivir en abundancia y ayudar a otros. Soy digno de recibir y mantener riqueza. El éxito financiero está disponible para todos, incluyéndome a mí. Mis ingresos son un reflejo del valor que aporto al mundo. Estas afirmaciones deben repetirse diariamente hasta que se conviertan en parte de tu sistema de creencias. La clave es ser consistente, ya que el subconsciente responde a la repetición. Además de las afirmaciones, visualiza cómo sería tu vida si ya estuvieras viviendo con abundancia. Imagina detalles específicos: tu casa, tus viajes, tus interacciones. Cuanto más realista sea la visualización, más potente será su impacto en tu mente. 3. Técnicas de visualización y meditación para el éxito financiero. La visualización es una de las herramientas más poderosas para reprogramar la mente. Al visualizar tu éxito financiero, creas un puente entre tu estado mental actual y el futuro que deseas. Visualizar no es simplemente imaginar tus metas, es vivirlas en tu mente de forma tan vívida que tu cerebro las acepta como una posibilidad real. Para practicar la visualización eficaz, encuentra un lugar tranquilo donde puedas relajarte sin distracciones. Cierra los ojos e imagina con todos los detalles posibles cómo sería tu vida si ya hubieras alcanzado el éxito financiero. Imagina las emociones que sentirías al vivir en abundancia, desde la tranquilidad hasta la satisfacción de poder ayudar a otros. Haz este ejercicio diariamente, idealmente por la mañana o antes de dormir, cuando tu mente está más receptiva. La meditación, por otro lado, ayuda a calmar la mente consciente, lo que facilita el acceso a tu subconsciente. Durante la meditación, puedes concentrarte en tus afirmaciones o simplemente vaciar tu mente de pensamientos negativos que te sabotean. La clave es hacer de la meditación y la visualización parte de tu rutina diaria, ya que con el tiempo comenzarás a notar cómo tu forma de pensar y tus acciones se alinean con tus nuevas creencias. 4. La influencia del entorno en tu mentalidad. Tu entorno tiene un impacto significativo en tu mentalidad y, por lo tanto, en tu capacidad para programar tu mente hacia el éxito. Si estás rodeado de personas que constantemente hablan de escasez, quejándose de la falta de oportunidades o alimentando ideas limitantes sobre el dinero, será difícil cambiar tus creencias. El entorno puede actuar como una barrera invisible que refuerza pensamientos negativos. Para crear un entorno que favorezca una mentalidad de éxito, considera lo siguiente: rodéate de personas que ya han alcanzado el éxito financiero o que tienen metas similares a las tuyas. Consume contenido que fomente el crecimiento personal y financiero, como libros, podcasts o conferencias. Mantén tu espacio de trabajo y tu hogar organizados y libres de desorden. Un entorno físico armonioso ayuda a mantener la mente clara y enfocada. Cambiar tu entorno no siempre es fácil,
especialmente si las personas cercanas a ti tienen una mentalidad de escasez. Sin embargo, puedes limitar la cantidad de tiempo que pasas con influencias negativas y aumentar tu exposición a personas y recursos que promuevan la abundancia. 2.5. El poder de tomar acción, la clave para la programación mental. Reprogramar tu mente no se trata solo de cambiar pensamientos, sino de tomar acción alineada con tus nuevas creencias. Cada vez que actúas en congruencia con una mentalidad de abundancia, refuerzas esas creencias en tu subconsciente. Esto no significa que debas esperar a que todo esté perfecto antes de actuar. Al contrario, a menudo es necesario tomar decisiones audaces, incluso cuando las dudas persisten, para demostrarle a tu mente que eres capaz de generar resultados. Algunas acciones que puedes implementar incluyen invertir en educación financiera o en proyectos que expandan tu capacidad de generar ingresos. Establecer metas claras y realistas y tomar pasos consistentes hacia su realización. Practicar la generosidad. Al compartir tus recursos, refuerzas la idea de que siempre hay más disponible. El éxito financiero no es un destino que se alcance de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de crecimiento y ajuste. Sin embargo, cuando combinas una mentalidad rica con acciones consistentes, comienzas a ver cómo tu realidad financiera se transforma. Capítulo 3. Creando hábitos de riqueza. Una mentalidad de abundancia por sí sola no garantiza el éxito financiero. Si bien los pensamientos y creencias correctos son cruciales, es igualmente importante desarrollar hábitos consistentes que reflejen y refuercen esa mentalidad. Los hábitos son las acciones que tomamos de manera automática, y tener hábitos financieros sólidos es lo que convierte una mentalidad de abundancia en resultados tangibles. Este capítulo explora los hábitos que son esenciales para crear y mantener riqueza, desde la administración inteligente de los recursos hasta las inversiones estratégicas. La clave para el éxito a largo plazo no es solo lo que piensas, sino lo que haces diariamente. 3.1. El poder de los pequeños hábitos. Muchas personas creen que alcanzar la riqueza requiere grandes cambios o decisiones drásticas, pero en realidad, la acumulación de pequeñas acciones consistentes tiene un impacto mucho más profundo y duradero. Los hábitos pequeños, como ahorrar una parte de tus ingresos o evitar gastos innecesarios, pueden parecer insignificantes en el momento, pero con el tiempo, crean una base sólida para la prosperidad. Establecer metas claras es el primer paso. Estas metas deben estar alineadas con tus deseos financieros a largo plazo. Por ejemplo, si deseas ser financieramente independiente en 10 años, podrías comenzar adoptando hábitos como ahorrar al menos el 20% de tus ingresos mensuales. Invertir regularmente en instrumentos financieros seguros o de crecimiento moderado. Crear y seguir un presupuesto que refleje tus prioridades. Estos pequeños pasos, tomados de manera constante, se acumulan con el tiempo y te acercan gradualmente a tus metas financieras. 3.2. Administrar y multiplicar tus ingresos. Uno de los hábitos financieros más importantes es la gestión eficaz de los ingresos. Esto implica no solo ahorrar, sino también asegurarte de que tu dinero esté trabajando para ti. Muchas personas se enfocan únicamente en gastar menos, pero la verdadera clave está en cómo usas el dinero que ahorras. El primer paso es crear un sistema de administración financiera. Existen muchos métodos para ello, pero uno de los más efectivos es el llamado sistema de los sobres o presupuesto basado en categorías, que te permite dividir tus ingresos en diferentes áreas de tu vida: ahorro, inversión, gastos esenciales y entretenimiento. Esta metodología te da control sobre tus finanzas y te ayuda a evitar caer en gastos impulsivos o excesivos. El segundo paso es multiplicar tus ingresos. Guardar dinero es importante,
pero para alcanzar la riqueza a largo plazo, necesitas hacer crecer tus recursos. Esto puede implicar invertir en acciones, bienes raíces, fondos indexados o cualquier otro vehículo financiero que te permita generar ingresos pasivos. La clave es educarte sobre las diferentes opciones de inversión y elegir aquellas que se ajusten a tu perfil de riesgo y objetivos. 3. La disciplina financiera, el valor del ahorro y la inversión. Ahorrar dinero es la base de cualquier plan financiero exitoso, pero debe ir más allá del simple acto de apartar una cantidad de dinero cada mes. El ahorro tiene que estar vinculado a objetivos específicos que respalden tu bienestar a largo plazo, como la creación de un fondo de emergencia, la inversión para la jubilación o la compra de activos que generen ingresos. Sin embargo, el ahorro por sí solo no es suficiente para generar riqueza. Aquí es donde entra la inversión. A medida que ahorras, debes canalizar una parte de esos fondos hacia inversiones que hagan crecer tu capital. Algunos principios clave para la inversión incluyen: diversificación, no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Invertir en diferentes sectores y tipos de activos reduce el riesgo. Inversiones a largo plazo, evita la tentación de hacer movimientos rápidos o especulativos. La riqueza se construye de manera constante a lo largo del tiempo. Reinversión de ganancias, cuando tus inversiones generen rendimientos, reinvierte esos beneficios para aprovechar el efecto del interés compuesto. El interés compuesto es una herramienta poderosa que te permite multiplicar tus ahorros de manera exponencial. Al reinvertir las ganancias obtenidas de tus inversiones, estás creando un ciclo que maximiza el crecimiento a largo plazo. 4. Evitar el sobregasto y los deseos impulsivos. Uno de los mayores enemigos de la creación de riqueza es el sobregasto, especialmente cuando se trata de compras impulsivas. Vivimos en una sociedad donde se nos alienta constantemente a gastar, ya sea en objetos materiales, experiencias o servicios. Sin embargo, el sobregasto impide que tu dinero trabaje para ti y te desvía de tus metas financieras. Desarrollar el hábito de la autodisciplina financiera es crucial. Esto implica aprender a diferenciar entre lo que necesitas y lo que simplemente deseas en un momento dado. Un buen método para evitar compras impulsivas es el de las 48 horas. Si sientes la necesidad de hacer una compra, espera 2 días antes de tomar la decisión. Esto te da tiempo para reflexionar si realmente necesitas lo que estás a punto de adquirir o si es solo un impulso momentáneo. Adoptar un enfoque consciente hacia el gasto también te permite asignar mejor tus recursos. Al ser más selectivo con tus gastos, puedes priorizar las áreas que realmente importan y que contribuyen a tu bienestar a largo plazo. 5. La generosidad como un hábito de riqueza. Aunque puede parecer contradictorio, uno de los hábitos más importantes para generar riqueza es la generosidad. Ser generoso no solo crea una sensación de bienestar y gratitud, sino que también refuerza una mentalidad de abundancia. Al compartir tus recursos con los demás, envías un mensaje a tu subconsciente de que siempre hay más que suficiente para ti. La generosidad también fomenta relaciones positivas y valiosas, tanto en tu vida personal como profesional. El acto de dar, ya sea en forma de tiempo, dinero o conocimiento, te coloca en una posición de influencia y respeto. Además, la generosidad crea un flujo de reciprocidad, donde tu disposición a compartir genera oportunidades de crecimiento en tu vida. Al practicar la generosidad de manera intencionada y consciente, estarás contribuyendo no solo a tu propia prosperidad, sino también al bienestar de quienes te rodean. 6. El impacto de la constancia y la paciencia. Finalmente, uno de los hábitos más subestimados en el camino hacia la riqueza es la paciencia. La riqueza no se construye de la noche a la mañana,
y los resultados significativos requieren tiempo. En una era donde todo parece suceder instantáneamente, la constancia y la paciencia son fundamentales para alcanzar metas financieras sólidas. Los hábitos financieros que desarrolles hoy, aunque puedan parecer insignificantes a corto plazo, generarán un impacto significativo con el tiempo. La paciencia implica tener la disciplina para mantener el rumbo, aun cuando los resultados no sean inmediatos. La riqueza verdadera es el resultado de años de hábitos coherentes y de decisiones informadas. Capítulo 4. La relación saludable con el dinero. El dinero, aunque esencial para nuestra vida diaria, a menudo está rodeado de emociones intensas y contradictorias. Para muchos, el dinero es una fuente de ansiedad, estrés e incluso culpa. Otros lo ven como un objetivo que parece siempre fuera de su alcance. Sin embargo, desarrollar una relación saludable con el dinero es fundamental para atraer y mantener la abundancia en tu vida. Este capítulo se centrará en cómo cambiar tus percepciones y emociones hacia el dinero, para que puedas verlo como una herramienta poderosa en lugar de un obstáculo. El objetivo es construir una relación equilibrada, basada en la confianza, el respeto y la claridad financiera. 4.1. Superar las emociones negativas asociadas al dinero. Uno de los mayores bloqueos para lograr la abundancia financiera es la carga emocional negativa que muchas personas asocian con el dinero. Sentimientos como el miedo, la culpa, la vergüenza y la frustración suelen estar vinculados a experiencias pasadas o creencias limitantes adquiridas durante la infancia. Para cambiar estas emociones, es necesario examinar de dónde provienen. ¿Recibiste mensajes negativos sobre el dinero en tu familia? ¿Has tenido malas experiencias financieras que te hicieron sentir incapaz de gestionarlo? Comprender el origen de estas emociones es el primer paso para liberarlas. Una vez que identifiques las emociones negativas asociadas al dinero, puedes comenzar a reemplazarlas por emociones más positivas. La gratitud es una de las herramientas más poderosas en este proceso. Al agradecer por lo que ya tienes, por más modesto que sea, comienzas a cambiar tu percepción del dinero como una fuente de carencia hacia una fuente de oportunidades. Además, la gratitud te coloca en una mentalidad de abundancia, donde puedes ver el dinero como un recurso que fluye hacia ti de manera natural. 4.2. El dinero como herramienta y no como meta. Es fácil caer en la trampa de ver el dinero como el objetivo final, pero esta visión puede llevar a una relación distorsionada y poco saludable con él. El dinero, en su esencia, es solo una herramienta, un medio para lograr tus metas y mejorar tu calidad de vida. Cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo, es más probable que la ansiedad, el estrés y la presión aumenten. Para desarrollar una relación sana con el dinero, es importante cambiar el enfoque de verlo como el destino final a considerarlo un vehículo que te ayuda a alcanzar lo que realmente valoras: libertad, seguridad, bienestar, y la posibilidad de contribuir a los demás. Esta visión te libera de la carga emocional de perseguirlo constantemente y te permite tomar decisiones financieras con mayor claridad y serenidad. Una buena práctica es preguntarte a ti mismo: ¿qué quiero que el dinero haga por mí? ¿Qué experiencias, logros o seguridad me proporcionará? Al tener claro que el dinero es una herramienta para lograr un propósito más amplio, puedes centrar tus esfuerzos en usarlo de manera estratégica, en lugar de obsesionarte por acumularlo sin un objetivo claro. 4.3. El equilibrio entre gastar, ahorrar e invertir. Una relación saludable con el dinero también requiere encontrar un equilibrio adecuado entre el gasto, el ahorro y la inversión. Cada uno de estos aspectos tiene un papel importante en tu bienestar financiero, y descuidar uno en favor de los otros puede crear desequilibrios que afecten tu prosperidad a largo plazo. Gastar con conciencia no se trata de evitar el gasto por completo,
sino de asegurarte de que tus gastos estén alineados con tus prioridades y valores. Gasta en cosas que realmente aporten valor a tu vida, ya sea en experiencias, en mejorar tu bienestar o en disfrutar de momentos significativos con tus seres queridos. El gasto consciente te permite disfrutar de tu dinero sin culpa y sin caer en el consumismo impulsivo. Ahorrar para la seguridad y la oportunidad. El ahorro no solo es un acto de prudencia, sino también una forma de generar oportunidades futuras. Al apartar una porción de tus ingresos, no solo creas una red de seguridad para momentos de necesidad, sino que también te posicionas para aprovechar oportunidades de inversión o crecimiento cuando se presenten. Invertir para crear riqueza. La inversión es lo que permite que tu dinero crezca y trabaje para ti. Al canalizar parte de tus ahorros hacia inversiones inteligentes, estás tomando medidas activas para generar ingresos pasivos y multiplicar tus recursos. Recuerda que invertir no es una cuestión de suerte, sino de educación y planificación. Invertir con inteligencia te permite hacer crecer tu riqueza de manera sostenible a lo largo del tiempo. 4. Cambiar la mentalidad del déficit al suficiente. Uno de los principales cambios que debes hacer para desarrollar una relación saludable con el dinero es pasar de una mentalidad de déficit a una de suficiencia. La mentalidad de déficit se centra en lo que no tienes, en la sensación de que siempre falta algo y en la creencia de que nunca es suficiente. Esta perspectiva genera una constante sensación de carencia y escasez que se refleja en tu relación con el dinero. Por otro lado, la mentalidad de suficiencia se basa en el reconocimiento de que ya tienes lo necesario para empezar a construir abundancia. No significa que debas conformarte con lo que tienes, sino que te enfoques en lo que ya posees y en cómo puedes utilizarlo para generar más prosperidad. Este enfoque te libera del estrés de la comparación constante con los demás y te permite tomar decisiones financieras desde un lugar de seguridad interna. Al adoptar una mentalidad de suficiencia, también te das cuenta de que la verdadera riqueza no radica solo en la acumulación de dinero, sino en la libertad que te proporciona para vivir una vida plena y en consonancia con tus valores. Esta perspectiva te permite apreciar el dinero como una herramienta de empoderamiento y crecimiento, en lugar de una fuente constante de preocupación. 5. Desarrollar confianza en tus decisiones financieras. Finalmente, una parte esencial de una relación sana con el dinero es desarrollar confianza en tus propias decisiones financieras. Muchas personas sienten ansiedad o inseguridad al tomar decisiones relacionadas con el dinero porque temen equivocarse. Sin embargo, el miedo a cometer errores puede llevar a la inacción, lo que a su vez impide el crecimiento. La confianza financiera no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que se construye con el tiempo. Para desarrollarla, es importante educarte sobre los aspectos básicos de las finanzas personales, desde cómo crear un presupuesto hasta cómo funciona la inversión. A medida que te vuelves más competente en el manejo de tu dinero, tu confianza aumentará. Otro aspecto clave para construir confianza es entender que no todas las decisiones financieras serán perfectas. El éxito financiero implica una combinación de aciertos y errores, y es importante aprender de las decisiones que no resultan como esperabas. En lugar de castigarte por los errores, úsalos como oportunidades para mejorar y ajustar tu estrategia. Capítulo 5. El poder de tomar decisiones financieras audaces. El éxito financiero no se trata solo de acumular riqueza lentamente y de manera segura. A lo largo del camino, también es esencial tomar decisiones audaces, aquellas que, aunque puedan implicar algún riesgo, tienen el potencial de acelerar significativamente tu crecimiento financiero. Las personas que alcanzan la abundancia a largo plazo son aquellas que se atreven a dar un paso más allá de lo seguro y conocido, para aprovechar las oportunidades que pueden cambiar el rumbo de su vida. En este capítulo,
exploraremos cómo desarrollar la confianza y el criterio necesarios para tomar decisiones financieras audaces, cómo gestionar el riesgo de manera inteligente y cómo mantener una actitud de crecimiento incluso cuando las cosas no salen como esperabas. 5.1. La confianza en uno mismo como base para la toma de decisiones. La confianza en uno mismo es uno de los pilares fundamentales para tomar decisiones audaces. Si bien no es necesario tener todas las respuestas antes de dar un paso, es importante confiar en tu capacidad de adaptarte y aprender en el proceso. Tomar decisiones financieras arriesgadas sin una base de autoconfianza puede llevar a la indecisión, la duda y la parálisis. Construir esta confianza requiere un enfoque en tu propio crecimiento y en la mejora continua. A medida que desarrollas tus conocimientos financieros y amplías tu experiencia, te sentirás más capacitado para evaluar las oportunidades de manera racional y equilibrada. Esto no significa que no experimentes miedo o incertidumbre, pero estarás mejor equipado para enfrentarlos y seguir adelante. La confianza no se desarrolla en un solo día, es el resultado de pequeñas acciones consistentes que refuerzan la idea de que tienes el control sobre tu vida financiera. Cada paso que tomes en dirección a tu independencia financiera, cada inversión que realices y cada nuevo conocimiento que adquieras, fortalecerá esa base. 5.2. Evaluar el riesgo, tomar decisiones calculadas. Tomar decisiones audaces no significa ser imprudente. Uno de los aspectos clave de la toma de decisiones financieras exitosas es aprender a gestionar el riesgo de manera calculada. El riesgo es una parte inevitable de cualquier oportunidad de crecimiento, pero no todos los riesgos son iguales. La clave es identificar cuando un riesgo es necesario y cuando es simplemente una apuesta innecesaria. Para evaluar el riesgo de manera efectiva, debes hacerte preguntas clave. ¿Cuál es el peor escenario posible? Al considerar el peor resultado, puedes evaluar si estarías dispuesto a aceptar las consecuencias. Si puedes manejar el peor de los casos, estarás en una posición más sólida para avanzar. ¿Cuál es el potencial de crecimiento? No todos los riesgos tienen el mismo potencial de recompensa. Algunos pueden ofrecer un retorno significativo a largo plazo, mientras que otros pueden ofrecer resultados más modestos. Considera el equilibrio entre el riesgo y el retorno esperado. ¿Qué puedo hacer para mitigar el riesgo? A menudo, hay maneras de reducir el impacto de los riesgos financieros. Diversificar tus inversiones, educarte sobre las decisiones que estás tomando o empezar con una inversión más pequeña son estrategias que te permiten gestionar el riesgo sin eliminar las oportunidades de crecimiento. Al aprender a tomar decisiones calculadas, desarrollarás una actitud más flexible hacia el riesgo y serás capaz de identificar cuando una oportunidad audaz tiene el potencial de llevarte al siguiente nivel. 5.3. La importancia de aprender de los errores. Uno de los aspectos más importantes al tomar decisiones audaces es aceptar que no siempre saldrán como lo planeado. El miedo al fracaso es uno de los principales obstáculos que impide a las personas tomar decisiones arriesgadas. Sin embargo, el fracaso es una parte natural del proceso de aprendizaje y crecimiento. Las personas más exitosas no son aquellas que nunca cometen errores, sino aquellas que aprenden rápidamente de ellos. Cada error financiero contiene una lección valiosa. Ya sea una mala inversión, una oportunidad perdida o una decisión impulsiva, lo que importa es que utilices esos momentos como oportunidades para refinar tu criterio y mejorar tus estrategias a futuro. Para maximizar tu aprendizaje, evalúa lo que salió mal sin culpa. El fracaso no es un reflejo de tu valía personal, sino una señal de que hay algo que mejorar en tu proceso de toma de decisiones. Identifica las lecciones clave. ¿Hubo señales que pasaste por alto? ¿Hiciste suposiciones incorrectas?
Identificar estas áreas te ayudará a evitar cometer los mismos errores en el futuro. Aplica lo aprendido en futuras decisiones. El verdadero poder de aprender de los errores está en cómo utilizas esa experiencia para tomar mejores decisiones la próxima vez. Tomar decisiones audaces implica correr el riesgo de fracasar, pero también te brinda la oportunidad de crecer exponencialmente. La clave es tener una mentalidad resiliente que te permita avanzar incluso después de los contratiempos. 5.4. Actuar con decisión, evitar la parálisis por análisis. Uno de los desafíos más grandes al tomar decisiones financieras audaces es la parálisis por análisis, que ocurre cuando pasas demasiado tiempo analizando todas las posibles variables y escenarios, lo que te impide actuar. Aunque es importante ser racional y tomar decisiones bien informadas, también es crucial saber cuándo dar el paso. La parálisis por análisis puede ser un síntoma de miedo al riesgo o de una necesidad excesiva de control. La verdad es que ninguna decisión, por más que la analices, estará completamente libre de incertidumbre. El éxito financiero no es el resultado de esperar el momento perfecto, sino de actuar con confianza en momentos de incertidumbre. Para evitar caer en la parálisis por análisis, fija plazos para la toma de decisiones. Si te das demasiado tiempo para decidir, es probable que nunca tomes acción. Establece un plazo realista para reunir la información necesaria y luego actúa. Confía en tu intuición. Después de evaluar los hechos y los riesgos, confía en tu intuición para dar el siguiente paso. Tu intuición está influenciada por tu experiencia y tus valores y puede ser una guía poderosa en la toma de decisiones. Acepta que no existe la decisión perfecta. Cualquier decisión financiera conlleva un grado de incertidumbre. En lugar de buscar la opción perfecta, céntrate en tomar decisiones informadas y ajustarlas conforme aprendas y crezcas. El progreso financiero requiere acción. Las oportunidades se presentan a quienes están dispuestos a tomarlas, incluso cuando no hay garantías de éxito. La clave es encontrar el equilibrio entre una evaluación cuidadosa y la disposición a actuar con determinación. 5.5. Mantener una actitud de crecimiento ante los resultados. Una vez que hayas tomado una decisión audaz, ya sea una inversión, un cambio en tu carrera o una nueva empresa, es fundamental mantener una actitud de crecimiento. Independientemente de los resultados inmediatos, cada paso que des en el camino hacia la abundancia es una oportunidad para aprender y mejorar. Si la decisión te lleva al éxito, celebra ese logro y reflexiona sobre los factores que contribuyeron a ese resultado positivo. Si la decisión no sale como esperabas, en lugar de desanimarte, identifica las lecciones clave y ajusta tu enfoque. El verdadero éxito no se mide solo por los resultados financieros, sino por tu capacidad para evolucionar y adaptarte en el proceso. Al mantener una mentalidad de crecimiento, te conviertes en una persona más resiliente, capaz de aprovechar cada experiencia como un trampolín hacia el éxito futuro. Capítulo 6. La ley de la atracción y la abundancia financiera. La ley de la atracción es un concepto que ha ganado gran popularidad en el ámbito de la superación personal y el desarrollo financiero. En su esencia, esta ley sostiene que lo que piensas y sientes crea tu realidad. Esto significa que tus pensamientos y emociones, especialmente cuando se enfocan de manera persistente, tienen el poder de atraer eventos, personas y circunstancias que reflejan esos mismos pensamientos. Si bien puede parecer una idea abstracta, muchas personas exitosas afirman haber utilizado la ley de la atracción como una herramienta clave en su camino hacia la prosperidad. En este capítulo, exploraremos cómo puedes utilizar la ley de la atracción para generar abundancia financiera y cómo combinarla con una mentalidad de crecimiento y acción deliberada para maximizar sus efectos. 6.1. El poder del pensamiento enfocado.
La ley de la atracción se basa en la idea de que la energía sigue al pensamiento. Esto significa que aquello en lo que enfocas tu atención de manera persistente, ya sea positivo o negativo, tiende a manifestarse en tu vida. Si constantemente te preocupas por la escasez, por las deudas o por la falta de oportunidades, es probable que atraigas más de esas mismas circunstancias. Por el contrario, si te enfocas en la abundancia, el éxito y las oportunidades, comenzarás a atraer circunstancias que reflejan esos pensamientos. El desafío para muchas personas es que, aunque desean la abundancia, su enfoque mental y emocional está constantemente en la carencia. Por ejemplo, podrían pensar, quiero más dinero, pero al mismo tiempo, sienten una gran ansiedad y preocupación por sus problemas financieros actuales. Esta contradicción entre deseo y emoción crea un bloqueo que impide que la abundancia fluya. Para usar la ley de la atracción de manera efectiva, debes asegurarte de que tus pensamientos, emociones y acciones estén alineados con tus deseos financieros. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, comienza a visualizar y sentir cómo sería tu vida si ya tuvieras todo lo que deseas. Esta alineación es crucial, ya que no es solo lo que piensas, sino lo que sientes acerca de tus pensamientos lo que tiene el mayor impacto. 6.2. Visualización creativa, cómo atraer abundancia. Uno de los métodos más poderosos para aplicar la ley de la atracción es a través de la visualización creativa. Este proceso consiste en imaginar con detalle y emoción cómo sería tu vida si ya hubieras alcanzado tus metas financieras. La visualización creativa no es solo una herramienta de fantasía, es una forma de entrenar tu mente para que se enfoque de manera continua en las posibilidades y en los resultados positivos. Para practicar la visualización creativa, 1. Encuentra un espacio tranquilo donde puedas relajarte sin distracciones. 2. Cierra los ojos y comienza a imaginar una escena específica en la que ya hayas alcanzado tus objetivos financieros. Por ejemplo, puedes visualizarte revisando tu cuenta bancaria y viendo una cantidad significativa de dinero, o tal vez comprando la casa de tus sueños. 3. Involucra tus emociones. Imagina cómo te sentirías en ese momento. ¿Estarías emocionado, tranquilo, agradecido? Cuanto más vivas y reales sean las emociones que experimentas durante la visualización, más poderoso será su efecto. 4. Repite este proceso diariamente, idealmente por la mañana y antes de dormir. Con el tiempo, comenzarás a notar que tu mentalidad cambia y que te vuelves más abierto a oportunidades que antes podías haber pasado por alto. La visualización creativa es más efectiva cuando se combina con acciones concretas que apoyen tus metas. A medida que te sumerges en estas prácticas, estarás más motivado para tomar decisiones y hacer cambios que te acerquen a la realidad que has visualizado. 6.3. Cómo alinear tus pensamientos, emociones y acciones. Para atraer abundancia financiera de manera efectiva, es esencial que haya coherencia entre tus pensamientos, emociones y acciones. A menudo, las personas se sienten frustradas porque creen que la ley de la atracción no funciona, cuando en realidad el problema radica en que no están completamente alineados en sus deseos. Por ejemplo, podrías estar afirmando que deseas la riqueza, pero si en lo profundo te sientes indigno de merecerla o temes que tener mucho dinero te aleje de tus amigos o familiares, estas emociones no estarán en armonía con tus pensamientos. Esto genera un conflicto interno que impide que las oportunidades financieras lleguen a ti. Para alinear tus pensamientos, emociones y acciones, sé consciente de tus creencias internas sobre el dinero y la abundancia. ¿Crees que eres digno de ser próspero? Si no es así, debes trabajar en cambiar esas creencias limitantes. Cultiva emociones positivas relacionadas con el dinero. En lugar de verlo como una fuente de estrés, comienza a asociar el dinero con libertad, seguridad y posibilidades.
Puedes hacer esto practicando la gratitud por lo que ya tienes, aunque sea modesto. Actúa en coherencia con tus deseos. Si quieres atraer más dinero, comienza a actuar como si ya fueras próspero. Esto no significa gastar de manera imprudente, sino tomar decisiones financieras inteligentes, invertir en tu educación o proyectos que aumenten tu valor en el mercado. La alineación es clave para desbloquear todo el potencial de la ley de la atracción. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están en sintonía, te vuelves un imán natural para las oportunidades que reflejan ese equilibrio interno. 6.4. Crear un entorno que fomente la abundancia. Además de alinear tu mente y emociones, tu entorno físico y social también juega un papel importante en la manifestación de la abundancia. Vivimos en un mundo interconectado, donde el ambiente que nos rodea influye profundamente en nuestras creencias y comportamientos. Para asegurarte de que tu entorno apoya tus objetivos financieros, rodéate de personas que tengan una mentalidad de éxito y abundancia. Las personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo influyen en tu forma de pensar. Si constantemente te rodeas de personas que se quejan del dinero o que ven la vida desde una perspectiva de escasez, será difícil mantener una mentalidad rica. Busca personas que ya hayan alcanzado el éxito que deseas o que estén en el camino hacia él y aprende de su experiencia. Crea un espacio físico que te inspire. Un entorno desordenado o caótico puede generar estrés y bloqueos mentales. Mantén tu espacio de trabajo y tu hogar organizados y visualmente atractivos. Un espacio que refleja abundancia te ayudará a mantener una mentalidad positiva y clara. Cuida tu bienestar físico y mental. La abundancia no solo se manifiesta en lo financiero. Cuidar tu salud y bienestar general te coloca en una posición mucho más fuerte para atraer riqueza en todas las áreas de tu vida. Esto incluye practicar ejercicio, meditación y mantener hábitos saludables. Tu entorno, tanto interno como externo, debe ser un reflejo de la riqueza que deseas atraer. A medida que alineas tu entorno con tus metas, crearás un espacio fértil para que la abundancia florezca. 6.5. La paciencia y la persistencia, claves para la manifestación. Finalmente, un aspecto crucial de la ley de la atracción es la paciencia. Aunque tus pensamientos y emociones pueden empezar a cambiar rápidamente, la manifestación de tus metas financieras puede tomar tiempo. El dinero y las oportunidades no siempre aparecerán de la noche a la mañana, pero eso no significa que el proceso no esté funcionando. La persistencia es clave. Debes mantener tu enfoque en la abundancia, incluso cuando las circunstancias externas no parezcan reflejarlo de inmediato. Es fácil desanimarse si no ves resultados inmediatos, pero la verdadera transformación ocurre cuando sigues alineado con tus metas, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Capítulo 7. Transformando tu mentalidad a largo plazo. El camino hacia la abundancia financiera no es un proceso que ocurre de manera instantánea, ni se sostiene solo con esfuerzos temporales. Para garantizar un éxito duradero, es esencial transformar tu mentalidad a largo plazo. Esto implica no solo adoptar nuevas creencias, sino también mantenerlas de manera consistente en el tiempo, incluso ante desafíos y contratiempos. Una mentalidad rica y próspera es aquella que puede adaptarse, aprender y crecer. En este capítulo, exploraremos cómo evitar caer en patrones de pensamiento destructivos, cómo mantener la alineación entre tus metas y acciones, y cómo cultivar una mentalidad de éxito que perdure durante toda tu vida. 7.1. Rompiendo patrones de pensamiento destructivos. Aunque hayas adoptado una mentalidad de abundancia, es posible que los patrones de pensamiento destructivos persistan en tu subconsciente, especialmente durante momentos de estrés o dificultad. Estos patrones, como el miedo a perderlo todo,
la autocrítica excesiva o la preocupación constante por el futuro pueden sabotear tus esfuerzos hacia el éxito financiero si no son abordados. Romper estos patrones requiere un esfuerzo consciente y constante. Aquí te dejo algunas estrategias para lograrlo. Reconocer el patrón destructivo cuando surge. La autoconciencia es clave. Debes ser capaz de identificar cuando un pensamiento o emoción negativa te está alejando de tus metas. Por ejemplo, si comienzas a sentirte ansioso por tus finanzas, detente y pregúntate, ¿de dónde proviene este sentimiento? ¿Es realista o es una proyección de un miedo pasado? Reemplazar el pensamiento negativo por uno positivo. Una vez que hayas identificado el patrón destructivo, debes reemplazarlo con un pensamiento que te impulse hacia adelante. Por ejemplo, si te sorprendes pensando nunca lograré tener suficiente dinero, cámbialo por cada día me acerco más a mis metas financieras. Practicar el desapego. A veces, los patrones de pensamiento destructivos provienen de un apego excesivo a los resultados inmediatos. Aprende a confiar en el proceso y a desapegarte de la necesidad de controlar todos los aspectos de tu camino financiero. Cuando te concentras más en el proceso que en los resultados inmediatos, te permites avanzar sin la carga de la presión constante. Superar estos patrones requiere tiempo y paciencia, pero es un paso esencial para mantener una mentalidad rica y en expansión. 7.2. Mantener la alineación entre tus metas y acciones. Una vez que has definido tus metas financieras, el siguiente desafío es asegurarte de que todas tus acciones estén alineadas con esas metas. Con el tiempo, es fácil desviarse o perder el enfoque, especialmente cuando la vida presenta distracciones o desafíos inesperados. Mantener la alineación entre tus metas y tus acciones requiere disciplina y un enfoque continuo. Algunas estrategias clave para mantener esta alineación incluyen: reevaluar tus metas regularmente. No todas las metas financieras que establezcas al principio seguirán siendo relevantes o importantes con el tiempo. Es esencial que te tomes el tiempo, al menos una vez al año, para revisar tus objetivos y asegurarte de que sigan alineados con tus deseos actuales. A veces, el éxito financiero puede abrir nuevas oportunidades que antes no habías considerado. Asegurarte de que tus hábitos financieros apoyen tus metas. Una forma efectiva de mantener la alineación es evaluar regularmente tus hábitos financieros. Pregúntate si las decisiones que tomas cada día, como el ahorro, la inversión o los gastos, están contribuyendo a acercarte a tus objetivos. Si encuentras hábitos que te están alejando de tus metas, realiza los ajustes necesarios. Rodearte de influencias positivas. Las personas y el entorno que te rodean pueden tener un impacto significativo en tu enfoque. Asegúrate de rodearte de personas que te inspiren y que compartan tu visión de éxito. Mantener una red de apoyo que refuerce tu mentalidad de abundancia es clave para evitar desviaciones. La alineación constante entre tus metas y tus acciones te permitirá avanzar de manera coherente y efectiva hacia la creación de una riqueza sostenible. 7.3. Desarrollando la paciencia y la resiliencia financiera. El éxito financiero es, ante todo, un proceso que requiere tiempo. No existe una fórmula mágica o un atajo que te permita alcanzar la riqueza de manera instantánea y permanente. Es importante desarrollar la paciencia y la capacidad de soportar los altibajos que inevitablemente surgen a lo largo del camino hacia la prosperidad. La resiliencia financiera es la capacidad de recuperarte de los contratiempos económicos sin perder de vista tus metas a largo plazo. No importa cuán cuidadoso seas con tu planificación financiera, siempre habrá imprevistos, una inversión que no rinde como esperabas, un gasto inesperado o una crisis económica externa. La clave es mantener la calma y seguir adelante.
Aquí hay algunas formas de desarrollar la paciencia y la resiliencia, enfocarte en el largo plazo. A menudo, las personas que buscan resultados rápidos se frustran ante los contratiempos. Al cambiar tu perspectiva y ver el éxito financiero como un viaje de toda la vida, te será más fácil manejar las dificultades momentáneas. Cada obstáculo puede verse como una oportunidad para aprender y mejorar. Crear un fondo de emergencia. Una de las formas más prácticas de fortalecer tu resiliencia financiera es tener un fondo de emergencia que te permita enfrentar los imprevistos sin poner en riesgo tus metas a largo plazo. Esto te proporcionará una mayor tranquilidad mental y te permitirá seguir avanzando incluso en tiempos de incertidumbre. Aceptar el error como parte del proceso. Todos los caminos hacia el éxito están llenos de aprendizajes. Los errores y fracasos no son señales de que debas abandonar, sino lecciones que te fortalecen y preparan para futuras oportunidades. Aprende a aceptar los errores como parte del proceso y sigue adelante con mayor sabiduría. La paciencia y la resiliencia no solo te ayudarán a mantenerte firme en tu camino hacia la abundancia, sino que también te permitirán disfrutar más de cada paso del proceso, sin la presión constante de obtener resultados inmediatos. 7.4. Crecer con integridad y generosidad. El crecimiento financiero no solo tiene que ver con cuánto dinero puedes ganar, sino también con cómo decides manejar tu éxito. Una de las claves para transformar tu mentalidad a largo plazo es actuar siempre con integridad y generosidad. Las personas más prósperas entienden que la verdadera riqueza no se trata solo de acumular bienes materiales, sino de vivir una vida alineada con sus valores. La integridad financiera significa tomar decisiones éticas y honestas en todas tus transacciones. Esto no solo incluye cómo ganas dinero, sino también cómo lo gastas, lo inviertes y cómo contribuyes a tu comunidad. La integridad genera confianza, tanto en ti mismo como en los demás, y crea un entorno de oportunidades sostenibles. La generosidad es otro componente esencial. Cuando compartes tu éxito con los demás, ya sea a través de donaciones, mentoría o apoyo a causas importantes, te abres a un flujo continuo de abundancia. La generosidad no solo beneficia a quienes reciben, sino también a quien da. Contribuir al bienestar de los demás crea un ciclo de gratitud y reciprocidad que puede expandir aún más tu éxito. La verdadera riqueza no se mide solo por lo que tienes, sino por el impacto positivo que puedes generar en el mundo. Actuar con integridad y generosidad te asegura que tu éxito financiero no solo será duradero, sino también significativo. 7.5. El equilibrio entre el trabajo duro, la paciencia y la fe. Alcanzar la abundancia sostenible requiere encontrar un equilibrio entre el trabajo duro, la paciencia y la fe en que tus esfuerzos eventualmente darán frutos. Muchas personas se enfocan únicamente en trabajar más y más duro, creyendo que ese es el único camino hacia el éxito, pero el trabajo duro, sin una dirección clara y sin confianza en el proceso, puede llevar al agotamiento. El trabajo duro es esencial, pero debe estar bien dirigido. Enfoca tus esfuerzos en acciones estratégicas que te acerquen a tus metas de manera efectiva. La paciencia es crucial para mantenerte motivado cuando los resultados no son inmediatos. Recuerda que el éxito financiero es un maratón, no una carrera de velocidad. La fe es lo que te mantiene centrado y positivo, incluso cuando no puedes ver los resultados tangibles de inmediato. Tener confianza en ti mismo y en el proceso es lo que te permite continuar avanzando con determinación. Este equilibrio es fundamental para mantener una mentalidad rica a lo largo de tu vida y para garantizar que la riqueza que construyas no solo sea sostenible, sino también gratificante en todos los aspectos. Capítulo 8. El entorno de la abundancia. Tu entorno, tanto físico como social, juega un papel crucial en tu éxito financiero. A menudo,
no somos conscientes del impacto que las personas con las que interactuamos, los lugares en los que trabajamos y los hábitos que cultivamos tienen en nuestra capacidad para atraer y mantener la abundancia. Para construir una vida rica en todos los sentidos, es esencial crear un entorno que apoye tu mentalidad de éxito y crecimiento. En este capítulo, exploraremos cómo puedes diseñar tu entorno de manera intencional para que promueva tu bienestar financiero y personal, cómo rodearte de personas que te inspiren y te eleven, y cómo crear sinergias positivas en tu vida que impulsen tu prosperidad. 8.1. El poder del entorno en el éxito financiero. Muchas veces subestimamos la influencia que nuestro entorno tiene sobre nuestras decisiones y, en última instancia, sobre nuestros resultados. Desde los espacios en los que trabajamos hasta las conversaciones que mantenemos diariamente, todo contribuye a crear una atmósfera que puede apoyar o sabotear nuestros esfuerzos por alcanzar la abundancia. Un entorno caótico o desorganizado puede generar estrés, ansiedad y una sensación constante de descontrol, lo que afecta tu capacidad para tomar decisiones financieras efectivas. Por otro lado, un entorno ordenado, armonioso y visualmente agradable crea una sensación de claridad mental que favorece una mentalidad de éxito. Para comenzar a transformar tu entorno físico en un lugar que fomente la abundancia, organiza tu espacio de trabajo. Un escritorio ordenado y despejado te permitirá enfocarte mejor en tus tareas y tomar decisiones más claras. Asegúrate de que todo lo que te rodea en tu área de trabajo esté alineado con tus metas y objetivos. Añade elementos inspiradores. Rodéate de objetos o imágenes que te recuerden tus metas y te inspiren a seguir adelante. Pueden ser citas motivacionales, fotos de tus metas o cualquier cosa que te recuerde la abundancia que estás creando. Crea un ambiente relajante en tu hogar. El hogar es un refugio donde debes sentirte en paz y en control. Asegúrate de que tu espacio personal promueva el descanso, la claridad y la creatividad, para que siempre puedas recargar energías después de un día productivo. Un entorno físico positivo es solo una parte de la ecuación, pero es un factor importante para mantener una mentalidad rica y abierta a nuevas oportunidades. 8.2. Rodearte de personas que impulsen tu crecimiento. El entorno social es uno de los aspectos más influyentes en tu camino hacia la abundancia. Las personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo tienen un impacto directo en tu forma de pensar y actuar. Si te rodeas de personas que ven la vida desde una mentalidad de escasez, que constantemente se quejan o que no toman decisiones positivas para su bienestar, es probable que esas actitudes influyan en ti, incluso si tienes metas diferentes. Para crear un entorno social que apoye tu éxito, busca personas que compartan tu visión. Rodéate de individuos que también estén comprometidos con su crecimiento personal y financiero. Estas personas te motivarán, te desafiarán a seguir creciendo y te proporcionarán apoyo en los momentos difíciles. Cultiva relaciones con mentores. Tener mentores, personas que ya han alcanzado el éxito que tú aspiras, es fundamental. Ellos pueden proporcionarte consejos valiosos basados en su experiencia y evitar que cometas los mismos errores. Limita tu tiempo con influencias negativas. No siempre es posible evitar por completo a las personas con mentalidades negativas, especialmente si son familiares o amigos cercanos. Sin embargo, puedes limitar la cantidad de tiempo que pasas con ellos y asegurarte de que esas interacciones no afecten tu enfoque hacia la abundancia. Recuerda que las relaciones son un intercambio de energía. A medida que cultivas relaciones positivas, también debes estar dispuesto a compartir tu éxito y ofrecer apoyo a los demás. Las sinergias creadas en estas relaciones positivas pueden multiplicar tu capacidad para alcanzar tus metas. 8.3. Crear sinergias positivas.
La creación de sinergias positivas es un principio poderoso que no solo amplía tus oportunidades, sino que también te permite aprovechar el poder del trabajo en equipo y las relaciones estratégicas. Las sinergias ocurren cuando el esfuerzo combinado de varias personas genera un resultado mucho mayor que el que cada persona podría lograr por sí misma. Para crear sinergias que impulsen tu prosperidad, colabora con personas afines. Busca oportunidades para colaborar con personas que compartan tus intereses y objetivos. Ya sea en proyectos de trabajo, inversiones conjuntas o asociaciones comerciales, las colaboraciones pueden abrir puertas que quizás no habrías podido abrir solo. Fomenta una cultura de intercambio. Sé generoso con tus conocimientos, tiempo y recursos. A menudo, al ayudar a otros, creas un flujo de reciprocidad que te beneficia de maneras inesperadas. La generosidad crea una red de apoyo mutuo que puede potenciar tu éxito. Asóciate con personas que complementen tus habilidades. En lugar de rodearte únicamente de personas que piensen como tú, busca socios y colaboradores que aporten habilidades y perspectivas diferentes. Esto te permitirá abordar los desafíos desde múltiples ángulos y crear soluciones más efectivas. Las sinergias no solo aumentan tus oportunidades, sino que también te permiten aprovechar la fuerza del trabajo colectivo, lo que puede acelerar significativamente tu progreso hacia la abundancia financiera. 8.4. La importancia de los hábitos y rutinas. Además de tu entorno físico y social, tus hábitos y rutinas diarias también juegan un papel fundamental en tu capacidad para atraer y mantener la riqueza. La consistencia en tus acciones crea un impulso que, con el tiempo, te lleva más cerca de tus metas. Para crear hábitos que apoyen tu éxito, establece una rutina matutina productiva. Comienza tu día con hábitos que promuevan la claridad mental y el enfoque, como la meditación, la planificación diaria o la lectura de material inspirador. Una rutina matutina sólida te preparará para enfrentar el día con energía y propósito. Mantén hábitos financieros saludables. Asegúrate de que tus hábitos financieros estén alineados con tus metas a largo plazo. Esto incluye revisar regularmente tus finanzas, ahorrar e invertir consistentemente y evitar el gasto impulsivo. Sé disciplinado con tu tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos, y cómo lo usas determina en gran medida tu éxito. Crea rutinas que te permitan aprovechar al máximo tu tiempo, enfocándote en actividades que te acerquen a tus objetivos. Los hábitos y rutinas actúan como anclas que te mantienen en el camino correcto, incluso cuando enfrentas distracciones o desafíos. Al diseñar conscientemente tus rutinas, puedes asegurarte de que cada día sea una oportunidad para avanzar hacia la abundancia. 8.5. El entorno como reflejo de tu mentalidad. Finalmente, es importante recordar que tu entorno externo es un reflejo de tu mentalidad interna. Si estás rodeado de caos, desorden o influencias negativas, es probable que también experimentes esos mismos desafíos en tu mente y en tu vida financiera. Sin embargo, cuando trabajas en crear un entorno que refleje abundancia, claridad y éxito, tu mentalidad interna se alinea con esas mismas cualidades. El proceso de crear un entorno positivo no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño cambio que hagas tendrá un impacto acumulativo en tu bienestar financiero y personal. A medida que tu entorno se transforma, también lo hará tu mentalidad, y esto te permitirá avanzar hacia la abundancia con mayor confianza y claridad. Capítulo 9. Generación de riqueza multidimensional. El concepto de riqueza suele reducirse únicamente a lo financiero, pero la verdadera abundancia abarca mucho más que dinero. La riqueza multidimensional se refiere a la creación de prosperidad en todas las áreas de la vida, relaciones, salud, tiempo, crecimiento personal y, por supuesto, el aspecto económico.
Aquellos que logran equilibrar estos diferentes aspectos experimentan una vida plena y satisfactoria, donde el éxito no está limitado solo al ámbito material. En este capítulo, exploraremos cómo generar riqueza en múltiples dimensiones para garantizar un bienestar integral. Descubriremos cómo el éxito en áreas como la salud, las relaciones y el desarrollo personal no solo mejora la calidad de vida, sino que también contribuye al crecimiento financiero. 9.1. La salud como fundación de la riqueza. La salud es el pilar fundamental sobre el cual se construye toda riqueza. Sin una buena salud, es difícil disfrutar de los frutos del éxito financiero o trabajar de manera consistente para alcanzar tus metas. Cuidar tu salud física, mental y emocional no solo mejora tu bienestar, sino que también maximiza tu capacidad para ser productivo y mantener una mentalidad positiva. Para asegurarte de que la salud sea una parte clave de tu estrategia de abundancia, prioriza el ejercicio físico. La actividad física regular no solo mantiene tu cuerpo en buen estado, sino que también mejora tu estado de ánimo, reduce el estrés y aumenta tu energía. Un cuerpo sano te permitirá trabajar con mayor claridad mental y enfrentar desafíos con mayor resiliencia. Crea una dieta equilibrada. Lo que comes afecta directamente tu nivel de energía y tu capacidad para tomar decisiones claras. Asegúrate de nutrir tu cuerpo con alimentos saludables que te proporcionen energía sostenida y claridad mental. Dedica tiempo a la salud mental. El bienestar emocional es igual de importante que el físico. Prácticas como la meditación, el mindfulness y la gratitud diaria pueden ayudarte a mantener una mente equilibrada y enfocada, incluso en tiempos de incertidumbre. La salud es el recurso más valioso que posees y cuidarla te permitirá disfrutar de tu éxito en todas las áreas de la vida. 9.2. El valor de las relaciones positivas. Las relaciones interpersonales son otro aspecto clave de la riqueza multidimensional. Las conexiones significativas con los demás, ya sean familiares, amigos, colegas o mentores, enriquecen tu vida y aportan una fuente de apoyo emocional y oportunidades de crecimiento. Para cultivar relaciones que contribuyan a tu prosperidad, inviértele tiempo a las personas que valoras. Las relaciones fuertes y saludables no se construyen de la noche a la mañana, requieren tiempo y esfuerzo. Asegúrate de dedicar tiempo de calidad a las personas que son importantes para ti, tanto en el ámbito personal como profesional. Sé generoso con tu apoyo. Las relaciones sólidas son bidireccionales. No solo te beneficias de las conexiones, sino que también debes estar dispuesto a ofrecer tu apoyo, tiempo y conocimientos. La generosidad en las relaciones crea un flujo recíproco de energía positiva que enriquece todas las áreas de tu vida. Mantén límites saludables. No todas las relaciones son beneficiosas. Identificar aquellas conexiones que te drenan emocionalmente o que promueven una mentalidad de escasez es esencial para proteger tu bienestar. Establecer límites claros y rodearte de personas que te inspiren y te apoyen es clave para el éxito multidimensional. El valor de las relaciones va mucho más allá de las oportunidades profesionales. Las personas a tu alrededor te proporcionan apoyo emocional, una red de seguridad y un sentido de pertenencia, todos ellos fundamentales para una vida rica y satisfactoria. 9.3. Tiempo, el recurso más preciado. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que posees, y una parte crucial de generar riqueza multidimensional es aprender a gestionarlo de manera eficaz. A diferencia del dinero, el tiempo no se puede recuperar ni multiplicar, por lo que es fundamental usarlo de manera inteligente para lograr una vida equilibrada. Para maximizar el valor de tu tiempo, identifica tus prioridades. No todas las actividades tienen el mismo valor.
Aprende a identificar las tareas que realmente te acercan a tus metas y delega o elimina aquellas que no aportan valor. El tiempo es limitado y debe ser invertido en lo que más importa para ti. Equilibra el trabajo con el descanso. El equilibrio entre el trabajo y el descanso es esencial para la productividad a largo plazo. Trabajar sin descanso puede llevar al agotamiento, mientras que tomar tiempo para desconectar y descansar permite que tu mente y cuerpo se regeneren, lo que aumenta tu eficiencia y creatividad. Establece límites de tiempo. Aprende a decir no a compromisos innecesarios que solo consumen tu tiempo sin aportarte valor. Establecer límites claros con respecto a tu tiempo te permitirá dedicar más recursos a las áreas que realmente importan en tu vida. El manejo efectivo del tiempo es la clave para alcanzar la abundancia en todas las dimensiones. Si bien el dinero se puede recuperar, el tiempo no, por lo que usarlo sabiamente es fundamental para una vida rica y equilibrada. 9.4. Crecimiento personal, el pilar del éxito. El crecimiento personal es otra área clave en la creación de una riqueza multidimensional. A medida que evolucionas como persona, tu capacidad para generar valor, tomar mejores decisiones y contribuir positivamente al mundo aumenta exponencialmente. Invertir en ti mismo es una de las formas más seguras de asegurar tu éxito a largo plazo. Para fomentar tu crecimiento personal, invierte en educación continua. Nunca dejes de aprender. La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades te permite mantenerte relevante y competitivo en un mundo en constante cambio. Ya sea a través de cursos, libros, conferencias o el aprendizaje autodidacta, el conocimiento es una de las formas más poderosas de generar valor. Desarrolla tu inteligencia emocional. El crecimiento personal no se limita a lo intelectual. Aprender a gestionar tus emociones, a entender las necesidades de los demás y a comunicarte de manera efectiva son habilidades cruciales para el éxito tanto en lo personal como en lo profesional. Mantén una actitud de aprendizaje constante. Adopta la mentalidad de que siempre hay algo que mejorar y aprender. Esto te permitirá evolucionar continuamente y aprovechar nuevas oportunidades que se presenten en tu camino. El crecimiento personal te permite no solo aumentar tus ingresos, sino también vivir una vida más rica y satisfactoria en todos los aspectos. A medida que mejoras como persona, atraes más éxito y oportunidades en todas las dimensiones de tu vida. 9.5. Diversificación de la abundancia. Para vivir una vida verdaderamente abundante, es esencial diversificar tu riqueza en todas las áreas de la vida. No solo se trata de acumular activos financieros, sino de desarrollar relaciones significativas, cuidar tu salud, gestionar tu tiempo de manera eficaz y crecer continuamente como persona. Esta diversificación te proporciona una base sólida de bienestar que te protege contra los altibajos en cualquier área individual. La diversificación también se aplica al ámbito financiero. Invertir en diferentes tipos de activos, como bienes raíces, acciones, negocios o inversiones pasivas, te permite reducir el riesgo y aumentar tu potencial de crecimiento. Pero la diversificación no debe limitarse solo a las inversiones monetarias, también debes invertir tiempo y energía en otros aspectos de tu vida. Cuando diversificas tu riqueza en todas estas áreas, no solo estás construyendo una base sólida para el éxito, sino que también estás creando una vida más equilibrada y satisfactoria. Capítulo 10. Multiplicar tu riqueza y vivir en abundancia. Una vez que has comenzado a generar riqueza en múltiples dimensiones, el siguiente paso es aprender cómo multiplicar esa riqueza para que no solo crezca, sino que también sea sostenible a lo largo del tiempo. Vivir en abundancia implica no solo acumular riqueza, sino también disfrutar de la libertad, la seguridad y las oportunidades que la prosperidad trae consigo. En este capítulo,
exploraremos cómo puedes multiplicar tu riqueza de manera efectiva y cómo adoptar una mentalidad de abundancia consciente te ayudará a vivir una vida plena y próspera. 10.1. La clave para multiplicar tu riqueza, la inversión inteligente. La multiplicación de la riqueza no ocurre simplemente al ahorrar o acumular bienes materiales. Requiere una estrategia activa que te permita poner a trabajar tus recursos para generar más ingresos. La inversión inteligente es una de las herramientas más poderosas para multiplicar tus activos y crear riqueza a largo plazo. Existen muchas formas de inversión y cada una conlleva diferentes niveles de riesgo y recompensas. Las inversiones bien planificadas y diversificadas son esenciales para asegurar un crecimiento financiero sostenido. A continuación, exploramos algunos vehículos clave para multiplicar tu riqueza, inversiones en el mercado de valores. Las acciones, bonos y fondos indexados son formas comunes de inversión que pueden generar ingresos pasivos. Asegúrate de educarte sobre cómo funciona el mercado y de diversificar tu cartera para mitigar los riesgos. Bienes raíces. La inversión en propiedades es una forma probada de generar ingresos a largo plazo, ya sea a través del alquiler de propiedades o la revalorización de los inmuebles con el tiempo. Negocios y emprendimientos. Invertir en la creación o expansión de un negocio puede ser una de las formas más lucrativas de multiplicar tu riqueza. Ya sea como dueño o inversor, los negocios ofrecen oportunidades de crecimiento exponencial cuando se manejan de manera efectiva. La clave para el éxito en la inversión es mantener un enfoque a largo plazo y evitar decisiones impulsivas basadas en fluctuaciones del mercado. Una estrategia constante y bien pensada te permitirá ver crecer tus recursos con el tiempo. 10.2. La creación de ingresos pasivos. Para multiplicar tu riqueza de manera sostenible, es importante desarrollar fuentes de ingresos pasivos. A diferencia de los ingresos activos, que requieren tu tiempo y esfuerzo constante, los ingresos pasivos son aquellos que continúan generándose incluso cuando no estás trabajando activamente en ellos. Algunas formas comunes de generar ingresos pasivos incluyen dividendos de acciones. Algunas compañías pagan dividendos a sus accionistas, lo que te permite recibir un flujo de ingresos sin tener que vender tus acciones. Alquiler de propiedades. Al poseer bienes raíces que alquilas a inquilinos, puedes generar ingresos mensuales de manera pasiva. Negocios automatizados. Algunos tipos de negocios, como las tiendas en línea o los sistemas de afiliación, pueden generar ingresos con un mínimo de intervención diaria una vez que están en funcionamiento. Derechos de autor o regalías. Si creas contenido original, como libros, música o software, puedes recibir regalías por su uso durante muchos años. Crear múltiples fuentes de ingresos pasivos es una de las estrategias más efectivas para alcanzar la libertad financiera. Estos ingresos adicionales te permiten liberar tu tiempo y aumentar tu calidad de vida sin tener que depender de un solo flujo de ingresos. 10.3. La filantropía y la generosidad, el flujo de dar y recibir. Una parte importante de vivir en abundancia es comprender el flujo natural de dar y recibir. Aunque el propósito de generar riqueza es disfrutar de sus beneficios, también es importante compartir esa prosperidad con los demás. La filantropía y la generosidad no solo benefician a quienes reciben, sino que también refuerzan una mentalidad de abundancia en ti. Cuando das de manera consciente y generosa, estás enviando un mensaje a tu subconsciente de que hay suficiente para ti y para los demás. Este acto de confianza y generosidad refuerza la idea de que el universo es abundante, lo que a su vez atrae más prosperidad a tu vida. Las formas de dar pueden variar y no siempre tienen que ser monetarias, donaciones a causas que te importan. Aportar recursos financieros a organizaciones benéficas o proyectos comunitarios no solo impacta positivamente a los beneficiarios,
sino que también te conecta con un propósito mayor. Compartir tus conocimientos y tiempo. Ofrecer tu experiencia y mentoría a otros es una forma poderosa de contribuir. A menudo, enseñar y ayudar a otros a crecer te proporciona una profunda sensación de satisfacción personal. Ser generoso en tu entorno diario. Pequeños actos de generosidad, como compartir tu tiempo o recursos con amigos, familiares o incluso extraños, fomentan un ciclo positivo de reciprocidad en tu vida. La filantropía y la generosidad crean un flujo natural de energía positiva que no solo beneficia a los demás, sino que también fortalece tu propia relación con la abundancia. 10.4. La abundancia consciente, disfrutar del presente. Muchas personas se esfuerzan tanto por alcanzar la abundancia que se olvidan de disfrutar del presente. Una parte fundamental de vivir en abundancia es aprender a estar presente y apreciar lo que ya has logrado, en lugar de estar constantemente enfocado en lo que te falta. La abundancia consciente implica vivir con gratitud y reconocer las bendiciones y oportunidades que tienes en este momento. Esto no significa renunciar a tus metas futuras, sino encontrar un equilibrio entre el deseo de seguir creciendo y el disfrute de lo que ya has conseguido. Para practicar la abundancia consciente, cultiva la gratitud diaria. Tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que ya tienes en tu vida, desde tu salud hasta tus relaciones y los logros que has alcanzado. La gratitud te mantiene enfocado en lo positivo y refuerza la mentalidad de que ya vives en abundancia. Practica el mindfulness. Estar presente en el momento, sin preocuparte por el futuro ni lamentarte por el pasado, te permite disfrutar plenamente de cada experiencia. Esta práctica te ayuda a mantenerte centrado y a disfrutar más de tu vida diaria. Celebra tus logros. En lugar de siempre pasar al siguiente objetivo, aprende a detenerte y celebrar los hitos importantes en tu vida. Este reconocimiento te dará la energía y la motivación para seguir avanzando. Vivir en abundancia no es solo acerca de tener más, sino también de ser consciente de todo lo que ya tienes. Esta mentalidad te permitirá disfrutar plenamente de la vida mientras continúas creciendo y multiplicando tu riqueza. 10.5. El legado, construir una riqueza que trascienda. Finalmente, vivir en abundancia también implica pensar en el legado que deseas dejar. La verdadera prosperidad no solo se mide por lo que acumulas durante tu vida, sino por el impacto positivo que dejas para las generaciones futuras. Construir un legado implica crear algo que perdure más allá de ti, que beneficie a otros y que continúe multiplicando la riqueza de maneras que trascienden el ámbito financiero. Algunas formas de construir un legado duradero incluyen invertir en educación y oportunidades para los demás. Aportar recursos a proyectos educativos o programas de desarrollo personal no solo ayuda a individuos, sino que también contribuye a mejorar la sociedad en general. Crear negocios o instituciones que tengan un impacto positivo. Si tienes un negocio, considera cómo puedes estructurarlo para que continúe creando valor, incluso después de que ya no estés involucrado activamente. Un negocio bien gestionado puede ser un vehículo poderoso para el cambio social y económico. Transmitir valores y conocimientos a las futuras generaciones. Tu legado no tiene que limitarse a lo material. Transmitir tus conocimientos, valores y ética de trabajo a las generaciones futuras puede tener un impacto aún más duradero que cualquier cantidad de dinero. Pensar en tu legado te permite enfocar tu éxito no solo en lo que puedes lograr hoy, sino en cómo puedes crear una influencia positiva y duradera para los demás. Capítulo 11. Mantener una mentalidad de abundancia a lo largo de la vida. El éxito financiero y personal no es un destino final, sino un proceso continuo que debe mantenerse y cultivarse a lo largo del tiempo. La mentalidad de abundancia es la clave para vivir una vida rica y próspera en todos los aspectos,
pero también es una mentalidad que debe evolucionar y adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. Para muchos, el desafío no es solo alcanzar la abundancia, sino aprender cómo mantenerla y expandirla con el tiempo. En este capítulo, exploraremos cómo mantener una mentalidad de abundancia a lo largo de toda tu vida, cómo adaptarte a los cambios y cómo continuar creciendo personal y financieramente sin perder de vista lo que realmente importa. 11.1. La evolución de la abundancia, adaptarse a nuevas etapas de la vida. A medida que avanzas por diferentes etapas de la vida, tus prioridades, metas y circunstancias pueden cambiar. Lo que defines como éxito y abundancia a los 20 años probablemente no será lo mismo que a los 50 o 60 años. Es fundamental que tu mentalidad de abundancia evolucione y se adapte a estos cambios, permitiéndote encontrar nuevos caminos hacia la prosperidad y la satisfacción. Algunas estrategias para adaptarte a nuevas etapas de la vida incluyen reevaluar tus metas regularmente. A medida que cambian tus circunstancias, es importante reevaluar tus metas financieras y personales. Lo que una vez fue una prioridad puede dejar de serlo, y pueden surgir nuevas oportunidades que te lleven en direcciones inesperadas. Permitir la flexibilidad en tu planificación financiera. La planificación financiera no es rígida, debe adaptarse a las fluctuaciones del mercado, los cambios en la economía o tus propias necesidades personales. Mantén la capacidad de ajustar tus inversiones y estrategias financieras según lo que sea más relevante para ti en cada etapa de la vida. Aceptar el cambio como parte del proceso. En lugar de temer el cambio, acéptalo como una parte natural de la vida. Al tener una mentalidad de crecimiento, estarás más abierto a nuevas oportunidades y a ajustes en tu vida financiera que podrían llevarte a un mayor éxito. La abundancia no es estática. Evoluciona contigo y te acompaña en cada nueva etapa, pero solo si aprendes a adaptarte y a mantener tu mentalidad abierta al cambio. 11.2. Evitar la complacencia, el peligro del estancamiento. Uno de los mayores riesgos al alcanzar un cierto nivel de éxito es la complacencia. Después de alcanzar metas financieras importantes o lograr un estilo de vida cómodo, es fácil relajarse y perder el impulso de seguir creciendo. Sin embargo, el estancamiento puede llevar a la pérdida de oportunidades y al debilitamiento de la mentalidad de abundancia. Para evitar caer en la complacencia, continúa estableciendo nuevos desafíos. Nunca dejes de fijarte nuevas metas, incluso si ya has alcanzado cierto nivel de éxito. El establecimiento de desafíos te mantendrá enfocado, motivado y en un estado constante de crecimiento. Invierte en tu educación continua. El aprendizaje no debe detenerse. Mantente al día con las tendencias del mercado, nuevas oportunidades de inversión o tecnologías emergentes que puedan impactar tus ingresos. La educación continua te ayudará a seguir siendo competitivo y a identificar oportunidades de expansión. Rodéate de personas que te desafíen. Mantén relaciones con personas que te inspiren a seguir creciendo. Las redes que te motivan y te desafían a alcanzar nuevos niveles de éxito son fundamentales para evitar el estancamiento. La clave para evitar la complacencia es reconocer que el éxito no es un punto final, sino una plataforma desde la cual puedes continuar construyendo y expandiéndote. Siempre hay nuevos niveles de abundancia por alcanzar, tanto en lo financiero como en lo personal. 11.3. Mantener la mentalidad de gratitud. La gratitud ha sido un tema recurrente en este libro y es uno de los pilares más importantes para mantener una mentalidad de abundancia a largo plazo. A medida que experimentas éxito y prosperidad, es fácil caer en la tentación de siempre querer más, lo que puede llevar a una insatisfacción constante. Sin embargo, la gratitud te ayuda a mantener una perspectiva equilibrada y a disfrutar de lo que ya tienes.
Para mantener la gratitud en tu vida diaria, crea una práctica de gratitud regular. Dedica unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Esto no solo te ayudará a mantener una mentalidad positiva, sino que también reforzará la idea de que ya vives en abundancia. Sé agradecido por los pequeños logros. No solo celebres los grandes hitos, sino también los pequeños avances y mejoras que experimentas a diario. La gratitud por lo cotidiano te ayudará a mantener una mentalidad rica, independientemente de las circunstancias. Usa la gratitud para superar los momentos difíciles. En los momentos de desafío o incertidumbre, enfocarte en lo que ya tienes puede darte la fuerza y la perspectiva necesarias para seguir adelante con una mentalidad de éxito. La gratitud es una herramienta poderosa que te permite disfrutar del presente mientras sigues trabajando hacia tus metas futuras. Mantener este hábito te ayudará a sostener una mentalidad de abundancia a lo largo de tu vida. 11.4. Dejar un impacto duradero. Una parte fundamental de vivir en abundancia es la contribución que puedes hacer al mundo. A medida que construyes tu riqueza personal y financiera, también tienes la oportunidad de influir positivamente en la vida de los demás. Dejar un impacto duradero, ya sea a través de tu legado financiero o de tus acciones diarias, es una forma poderosa de vivir en sintonía con una mentalidad de abundancia. Para dejar un impacto significativo, crea un legado financiero consciente. Piensa en cómo puedes estructurar tus activos financieros para beneficiar a futuras generaciones o a causas que te importen. Esto puede incluir la creación de fondos educativos, donaciones filantrópicas o la inversión en proyectos comunitarios que generen un cambio positivo. Usa tu éxito para inspirar a otros. A medida que alcanzas tus metas, comparte tus conocimientos y experiencias con aquellos que están comenzando su propio viaje hacia la abundancia. Ser mentor o guía para otros no solo es gratificante, sino que también refuerza tu propio crecimiento y mentalidad de éxito. Sé un ejemplo de integridad y generosidad. Al actuar con generosidad e integridad, inspiras a los demás a hacer lo mismo. Tu impacto no solo se medirá en términos de dinero, sino en el ejemplo positivo que dejas a quienes te rodean. Dejar un impacto duradero no significa necesariamente crear grandes fortunas o fundaciones. A veces, los cambios más significativos provienen de las pequeñas acciones diarias y de la manera en que tratas a los demás. 11.5. Continuar en el ciclo de crecimiento. Finalmente, para mantener una mentalidad de abundancia a lo largo de tu vida, es fundamental continuar en un ciclo de crecimiento continuo. El éxito no es un punto de llegada, sino un proceso constante de mejora, adaptación y expansión. Para mantenerte en este ciclo de crecimiento, nunca dejes de aprender. El aprendizaje continuo es la clave para mantener una mentalidad de abundancia. Busca siempre nuevas oportunidades para mejorar tus habilidades, ampliar tu conocimiento y adaptarte a los cambios del mundo. Sé proactivo en la búsqueda de oportunidades. No esperes a que las oportunidades lleguen a ti. Sé proactivo en la búsqueda de nuevos caminos hacia la abundancia, ya sea en tu vida personal, financiera o profesional. Mantén una mentalidad de apertura. El crecimiento ocurre cuando estás dispuesto a aceptar nuevas ideas, cambiar de perspectiva y explorar posibilidades que antes no habías considerado. Mantén una mente abierta y flexible para seguir evolucionando. La clave para vivir una vida de abundancia duradera es el compromiso de seguir creciendo y aprendiendo en todas las etapas de la vida. Este ciclo de crecimiento te permitirá no solo alcanzar tus metas, sino también disfrutar del viaje y continuar expandiendo tu riqueza en todas las dimensiones. Con este último capítulo, hemos concluido nuestra exploración de cómo mantener una mentalidad de abundancia a lo largo de la vida. A lo largo de este libro,
hemos analizado las claves para generar riqueza, mantener una mentalidad rica y vivir en armonía con la abundancia en todas las áreas de tu vida. El éxito no es solo una cuestión de acumular bienes materiales, sino de cultivar una mentalidad que te permita crecer, adaptarte y disfrutar plenamente de todo lo que el mundo tiene para ofrecer. El viaje hacia la abundancia es continuo y ahora tienes las herramientas para caminar este camino con confianza, gratitud y propósito. Conclusión: el viaje hacia una vida de abundancia. A lo largo de este libro hemos explorado los diversos aspectos de la mentalidad de abundancia y cómo aplicarla en tu vida diaria para generar riqueza y bienestar en todas las dimensiones. Desde el poder del pensamiento positivo hasta las estrategias financieras inteligentes, cada capítulo ha sido una pieza fundamental para construir una vida rica y próspera. Pero el verdadero valor de este viaje no radica solo en acumular riqueza material, sino en la transformación interna que experimentas al adoptar una mentalidad de abundancia. Al cambiar tus creencias y acciones, no solo mejorarás tus finanzas, sino que también abrirás la puerta a una vida llena de propósito, satisfacción y significado. El poder de la mentalidad de abundancia. Hemos aprendido que la mentalidad de abundancia no es algo que dependa exclusivamente de factores externos. Es una elección consciente que haces cada día. Es el resultado de cómo interpretas las circunstancias de tu vida, cómo manejas tus emociones y cómo te preparas para recibir lo que el mundo tiene para ofrecerte. La abundancia no se trata solo de lo que tienes, sino de cómo te sientes con respecto a lo que tienes y lo que puedes crear. Tu mente tiene un poder inmenso. Tus pensamientos y creencias crean la base sobre la que se construye tu realidad. Al adoptar una mentalidad positiva y abierta, te conviertes en un imán para las oportunidades, y las barreras que antes te parecían insuperables comienzan a desvanecerse. Lo que antes parecía imposible, ahora es accesible, y el éxito deja de ser una meta lejana para convertirse en una realidad cotidiana. La abundancia es multidimensional. La riqueza no se mide solo en dinero. Es importante recordar que una vida verdaderamente abundante incluye salud, relaciones positivas, bienestar emocional, crecimiento personal y tiempo para disfrutar de las cosas que amas. Al diversificar tu riqueza en todas estas áreas, garantizas una vida equilibrada y plena. A lo largo del libro, hemos explorado cómo crear un entorno propicio para el éxito, cómo rodearte de personas que te impulsen a crecer y cómo desarrollar hábitos financieros y personales que te mantengan en el camino hacia la abundancia. Al aplicar estos principios, estarás en condiciones de disfrutar de una prosperidad sostenible que no solo enriquezca tu vida, sino también la de quienes te rodean. El legado de la abundancia. Vivir en abundancia también significa dejar un legado. No solo en términos de bienes materiales o financieros, sino en el impacto positivo que puedes generar en el mundo. La verdadera prosperidad trasciende lo personal, es un flujo continuo de dar y recibir. A medida que compartes tus éxitos, tus conocimientos y tus recursos, contribuyes al bienestar de los demás y fortaleces la red de oportunidades que te rodea. El legado que dejas no está limitado a lo que logras personalmente, sino en cómo inspiras a los demás a alcanzar su propia abundancia. Al vivir con integridad, generosidad y propósito, puedes crear una influencia duradera que beneficiará a las generaciones futuras. Tu camino hacia la abundancia. Al finalizar este libro, es importante recordar que el viaje hacia la abundancia es personal y continuo. No existe un punto final en el que puedas decir que has alcanzado todo lo que hay por lograr. En su lugar, cada día te presenta nuevas oportunidades para aprender, crecer y expandir tu capacidad para atraer prosperidad. A lo largo de este camino, tendrás desafíos, pero también tendrás momentos de profundo éxito y satisfacción.
Lo importante es mantenerte enfocado en tu visión, rodearte de un entorno positivo y seguir cultivando la mentalidad de abundancia en cada área de tu vida. Con las herramientas y los principios que has aprendido aquí, estás en una posición poderosa para transformar tu vida y manifestar la abundancia que siempre has deseado. Ya sea que estés comenzando este viaje o buscando llevarlo al siguiente nivel, recuerda que la clave está en tu mentalidad, en tus acciones y en tu capacidad para disfrutar y agradecer lo que el presente te ofrece. La abundancia está en ti. La riqueza, el éxito y la prosperidad no son privilegios exclusivos de unos pocos. Están disponibles para todos aquellos que estén dispuestos a cambiar su mentalidad, tomar acción y mantenerse comprometidos con su crecimiento. La abundancia está en ti, esperando ser liberada. Ahora es el momento de poner en práctica lo que has aprendido. Cada paso que tomes te acercará más a una vida llena de éxito, satisfacción y abundancia. Confía en tu capacidad, mantén tu mente abierta a las oportunidades y sigue adelante con determinación. La abundancia es tu derecho, y ya has comenzado a caminar el camino hacia ella. El futuro está lleno de posibilidades infinitas y tú tienes el poder de hacerlas realidad. Con esto concluye nuestro viaje a través de la mentalidad de abundancia, el camino hacia la riqueza sostenible. Te invito a seguir explorando, creciendo y creando una vida rica en todos los aspectos. El éxito ya está a tu alcance.